Por eso Gálatas 5:19, Gálatas 5, versículos 19, 20 y 21. Bueno, los apetitos de esta carne, ya te los dije: adulterio, fornicación, envidia, lascivia, pleito, contienda, todo. Una gran lista. Romanos 8:5. Los que militan solo en la carne, tarde o temprano moriréis. Morirán. Romanos 8:6. Los que quieren vivir solo en el reino de la carne no van a agradar a Dios jamás y nunca. Lo dice Romanos 8:6, 8:7 y 8:8. Porque la carne, el reino de tu carne, es enemiga de Dios. Así lo dice Romanos 8:7. Lo siento mucho. Tu carne es contraria a la voluntad perfecta y santa, y santa, y santa de Dios. Todo el tiempo. Pero Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, incluyendo a la mujer. Ezequiel 18:32. Dios no quiere la muerte para los que mueren. Dios lo que quiere es la restauración. Y de eso te voy a hablar ahorita, y ahí terminamos. ¿Cómo ponerle un alto al reino de la carne? Deme un consejo, bendecido Boitano. Bueno, por ahí pasé yo. Los primeros 10, 15, 18 años en los Estados Unidos. Me la pasaron. Me enseñaron a bailar, a danzar, a ponerme corbata. Yo no estoy en contra de nada de eso, no. Pero nunca me enseñaron a cómo domar al hombre, a la bestia carnal. ¿Por qué dice bestia, bendecido Boitano? Porque Pablo en Tito 1:12 dice: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. La versión antigua de la Sagrada Escritura dice que el hombre sin Cristo es un hombre animal. ¿Cómo poder alumbrar, fortalecer, bendecir, transformar, restaurar, ayudar, aconsejar y ponerle un alto al hombre carnal y que se someta a la voluntad de Dios? Mira, bendecidos y bendecidas, yo ya tengo 40 años de andar en esto. Y los más grandes adulterios, fornicaciones, etcétera, y violaciones se han dado dentro de las cuatro paredes en diferentes naciones del mundo. La única forma que encontré a través del crecimiento en el poder de la palabra viva y eficaz de Cristo es la fórmula en que hoy la compartiré contigo. A mí me ha funcionado. Realmente mi carne vive por la misericordia y la gloria de Dios, no por mis méritos. Pero mi carne ya murió. Y le doy gracias a Dios. Por eso hoy me decidí a compartir lo que me ayudó a mí y me mantiene fiel en el camino nuevo y vivo de Cristo. Yo no estoy diciendo que soy mejor que alguien, no, soy el peor. Pero ¿sabe qué? Hubo un cambio en mi vida. Y la única fórmula que encontré está en 1 Corintios 14:15. La encontró Pablo y la hemos encontrado cientos y miles
de bendecidos y de bendecidas de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 14, versículo 15, dice el apóstol Pablo: orar, número 1, cómo alumbrar, cómo fortalecer, cómo someter a esta bestia, porque me han dicho cientos, incluyendo pastores en los Estados Unidos, en diferentes lugares, pero si yo amo a Dios, sí, el reino de tu espíritu, ama a Dios con toda su fuerza, con todo su espíritu, con todo tu ser espiritual que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo lo sé. Deuteronomio 6:5. Mateo 22:37 lo dice. Pero ¿sabe qué? Si tu lámpara no está encendida, que es la lámpara de Dios, si la lámpara de Dios no está empoderada, si la lámpara de Dios no está encendida, si la lámpara de Dios no tiene el aceite suficiente del poder del Espíritu Santo, quien tiene el control en tu vida es el reino de la carne. Jamás y nunca alcanzarán prosperidad espiritual, prosperidad económica, prosperidad laboral, prosperidad empresarial, prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Pablo dice: oraré con el Espíritu. Ahí no habla que iba a orar con la carne. Y para poder orar en el Espíritu, tiene que ser únicamente con el poder del Espíritu Santo, porque la espada del Espíritu Santo en Efesios 6, 16 y 17 es la palabra bendita de Dios, y mucho se habla de Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo, y la mayoría son unos embriones espirituales que nunca crecieron. Por eso las cosas están como están. Parece que tenemos una iglesia secuestrada por las religiones. Si no, preguntémoslo a los famosos predicadores corruptos que han vendido su principio a los gobiernos corruptos. Oraré con mi espíritu. En Juan 6:63 dice la palabra del Señor: mis palabras son espíritu. Entonces, ¿con qué vas a orar? Con el espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. Porque la palabra viva del Señor produce vida donde tú la pones. Mira, pueden ser sacerdotes, pueden ser pastores, sean quien sea. Póngase el título que quiera, a mí no me interesan los títulos. Pero ¿sabes qué? Puede ser muy bonita la palabra, pero ni siquiera llega al techo de tu casa. Porque la única palabra que yo conozco que tiene poder, por eso dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará, en Mateo 24:35, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra es viva, es el Zoe, produce vida, es viva y eficaz, enérgica, se cumple, y más cortante que toda espada de dos filos, distomo en griego, más cortante que toda lengua de dos filos. La palabra de Dios en tu boca, en tu espíritu, es más poderosa que la lengua de una vecina, que penetra, Hebreos 4:12, que penetra, que viaja, que entra. ¿A dónde? Al reino de tu espíritu, para separar al espíritu de la carne y para poner a reinar al reino de tu espíritu. Isaías 55:11 y 12, mi palabra va y viene y nunca volverá vacía, dice el Señor.
Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Isaías 40, versículo 8, sé que se la hierba, marchítase la flor, pero la palabra bendita de Dios permanecerá para siempre. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, Jesús era depósito de la palabra, era retenedor de la palabra. Él es el que sale en Mateo 4:4 y dijo, mira bien, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios a través de tu espíritu. ¿Sabe qué? Jesús conocía el Deuteronomio 8:3 porque es igualito a los versículos. Era depósito de la palabra. Algunos dicen, usted da muchos versículos, bendecido Gaetano. A mí no me interesa. A mí me interesa ser retenedor de la palabra y eso es lo que me mantiene de vida, de victoria en victoria y de gloria en gloria siempre. ¿Cómo aconsejar, restaurar, someter al hombre en la carne, empoderando el reino de tu espíritu? Pero ¿cómo lo hago? Número 1, dice Pablo, oraré con mi espíritu. Para orar, la oración del reino de mi espíritu tiene que ser con la palabra de Dios. No, que yo no me sé muchos versículos, tú no necesitas aprenderte tantos versículos. Abre la Sagrada Escritura, lee, mira, encuentra un versículo, Jehová es mi pastor, nunca me faltará nada. Suéltalo, confiésalo y reténgalo, carateo en griego, no lo suelte. No aborte, espere hoy, espere mañana, que Dios no es ni hombre ni hijo de hombre para mentir. Lo que Dios promete cumple en el número 23:19. Dice Pablo, oraré con mi espíritu, con la palabra. Jeremías 1:12, Dios apresura su palabra para ponerlo por obra, para bendición tuya y de tu familia. Jeremías 15:19, si tú te conviertes a mí, dice el Señor, tu boca será como mi boca. O sea que cuando tú confiesas algo, se te hace. Jeremías 23:29, mi palabra es como un martillo que quebranta las crisis, las tribulaciones, como martillo y como fuego consumidor. La palabra de Dios en 1 Timoteo 4:5 dice que la oración y la palabra nos santifican todos los días. Es importante ir a la palabra. Esa es la oración de tu espíritu. Oraré con mi espíritu, o sea, con el poder de la palabra de Dios. Aunque sea un versículo, aquí no se te está pidiendo mucho. Salmo 119:5. Lámpara es a mi mente, al reino de mi espíritu tu palabra, Señor. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y aun cuando llegue a viejo, con el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Reyes 17:1, dijo el profeta, por mi palabra no habrá lluvia por 3 años. Oye, se cumplió en Primera de Reyes 17, en el versículo 6. Concluyo. ¿Cómo puedo ponerle un alto a este hombre, a esta mujer de la carne? Porque la compulsión no la puedo detener. Yo te entiendo. Si a todos nos hicieron un cuerpo de polvo que solamente produce cardos y espinos, y las obras de la carne, que hasta la mencioné, adulterio, fornicaciones, pleito, envidia, celo, etc. ¿Cómo ponerlo en alto? Orando en el Espíritu, que es con la palabra. Entonces, mira lo que sucede. En 1 Corintios 4:15, orando con el Espíritu y también orando con el entendimiento. Quiere decir que Pablo, cuando empoderó el reino de su Espíritu, doblegó
al hombre carnal, al reino de la carne, a la razón humana, al entendimiento humano que se opone a las cosas del Señor, lo doblegó y se sometió a la oración en el Espíritu también, el hombre carnal, porque quiere decir, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento, con el hombre carnal. Cuando comencé a practicar eso, el hombre carnal de mi vida se sometió al poder de Cristo que está en el reino de mi espíritu. Entonces, es importante orar con el Espíritu, pero la número 2, en 1 Corintios 4:15, no solamente es orar en el Espíritu, sino dice, y cantaré con el Espíritu y con el entendimiento. Lo sometió a la alabanza y a la adoración. Por eso es que cuando tú vas a un lugar y escuchas el poder de la palabra viva y eficaz, soltamos las lágrimas y sabemos que necesitamos un cambio y una restauración, pero nunca me explicaron, ni los hermanos norteamericanos, ni los hispanos, ni los coreanos en los Estados Unidos, cómo hacerlo. Uno, orando con el Espíritu y con el entendimiento, se va a someter. Tenga paciencia, amor y doctrina para el hombre carnal, pero el hombre espiritual, decídase a empoderarse espiritualmente. Usted es la lámpara encendida de Dios y del Espíritu Santo. Así que, número 1, orando con el Espíritu. Y número 2, cantando con el Espíritu. Pero una alabanza fundada en la palabra. Hay alabanza que es vino viejo. Alrededor donde yo vivo, como un radio de 1 kilómetro, hay diferentes congregaciones. Yo tengo años de estar oyendo desde lejos que Dios me levantará y que Dios me levantará y que Dios me levantará, que Dios me levantará. ¿Y sabe qué? Y digo yo, y nunca los levantó. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Número 1, ore con el Espíritu, bendecidos y bendecidas, con el poder de la palabra, aunque sea un poquito cada día. 2, cante con el Espíritu. Está hablando de alabanza, está hablando de oración. Juan 4:24. Dios es espíritu, Dios no es carne. Dios es espíritu y anda buscando siempre adoradores, alabadores que le alaben. Oído, en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17:17. Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, el alabar y el adorar y el cantar tiene que ser con tu espíritu, pero siempre con el poder de la palabra del Señor. Oraré con el espíritu y con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y con el entendimiento. El hombre carnal, tarde o temprano, se va a someter al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las grandes transformaciones en cada una de nuestras vidas. Concluyo aquí. La fórmula de 1 Corintios 4:15 me tiene reinando en vida y soy el olor de su conocimiento. Y voy a morir siendo fiel a Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Termino aquí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo de la mente a través de la oración con el espíritu y con el entendimiento y cantando con el espíritu y con el entendimiento. ¿Sabe qué? Bendecidos y bendecidas, aquí no tenés que levantar manos. Si no tenés manos, que pase al frente. Si no tenés pies, si no tenés piernas, que confiese. Y si sos mudo, pero ¿sabe qué? Ahí donde usted está,
En Romanos 8:16, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Reconoce de que tú eres hijo de Dios y eso es más que suficiente para comenzar a empoderarte y a poder alumbrar, bendecir, aconsejar, restaurar, cambiar y transformar y ponerle un alto al hombre de la carne. Entonces el reino de tu espíritu reinará por siempre, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Bendecido somos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús.